Mis amados amigos y hermanos, tenga a bien nuestro maravilloso Señor abrir las ventanas celestiales para derramar como refrescantes lluvias en medio del desierto sus más ricas bendiciones sobre nosotros. Reciban nuestra gratitud por su fiel sintonía, permitiéndonos compartirles estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora palabras de sabiduría. Hechos 10, 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Cuando Pedro expresa aquí: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, después de escuchar atentamente el resumen que le hace el centurión Cornelio de lo que el mensajero de Dios le había dicho, no lo dice solo por el mensaje de Dios en las visiones, tanto a él como a Cornelio, sino porque además él conocía el corazón de Dios y lo que Dios decía en su palabra. Deuteronomio 10, 17, y que luego enfatiza en gran manera el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Sin embargo, hay que señalar que fue necesario la gran visión y lección del lienzo con los animales y la orden de mata y come, para que a Pedro se les esclareciera el entendimiento y dejara de pensar como los demás judíos y comenzara a pensar como mensajero de Dios, como predicador del nuevo pacto, proclamador del evangelio de la gracia. Ya Pedro, convencido de que el beneficio emanado del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario era para todos los hombres de todas las naciones del mundo que lo quisieran recibir, sin distingo de sexo, raza, color, condición social o económica, da inicio al primer y gran sermón evangelístico en la casa de Cornelio para todo el pueblo gentil. Pedro, siendo guiado por el Espíritu Santo, inicia un poderoso y magistral discurso cuyo contenido explica la primera venida de Cristo a este mundo y sus propósitos. Describe quién era Jesucristo, qué hizo y cómo fue rechazado por su pueblo, llevándolo hasta la muerte y muerte de cruz. Pero que Dios el Padre, en cumplimiento de su palabra a través de los profetas, le resucitó al tercer día, siendo él y los demás apóstoles fieles testigos oculares de lo que decía Pedro. Finalmente, señala Pedro que Dios lo regresa a su gloria y lo declara juez de vivos y de muertos. Porque todos los judíos un día no lejano tendrán que presentarse ante Jesucristo como su juez y llorarán amargamente cuando descubran que crucificaron y mataron de esa manera tan cruel a su Mesías. Pero él será
el gran juez no solo de los judíos, sino de todas las naciones del mundo. ¿Está preparado, preparada para ir ante Él? ¿Será tu juez condenador o será tu galardonador? Si lo recibes hoy como tu Salvador, quedarás libre de culpas y su veredicto de condenación no te afectará a ti, sino por el contrario, Él te dará vida eterna. Escuchemos qué nos dice Matthew Henry en sus siempre edificantes comentarios, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva, hoy con el tema Sermón de Pedro en la conversión de Cornelio, parte 1. Hechos 10, 34. Tenemos ahora el sermón de Pedro, para dar a entender que lo que iba a decir era de la mayor importancia, urgencia y solemnidad. Hallamos la conocida expresión en el verso 34, abriendo la boca. Era en realidad un sermón completamente nuevo, porque iba a predicar a gentiles. Les muestra que Dios no hace acepción de personas. No tiene en cuanto a la salvación favoritismos de raza, sexo, clase social, etc., sino que en toda nación el que le teme y practica lo que es justo le es acepto. Dios no salva ni ha salvado jamás a un judío malvado que a pesar de todos sus privilegios del pacto vive en la incredulidad y muere impenitente, mientras que no rechaza ni ha rechazado jamás a un gentil honesto que, como Cornelio, teme a Dios, obra justicia y vive conforme a la luz que tiene, sea cual sea la nación a que pertenezca, ya que Dios juzga a los hombres de acuerdo con el corazón, no conforme al país o al linaje de una persona. Donde quiera que haya un hombre recto, hallará a un Dios justo. El que teme a Dios y obra justicia, las dos cosas han de ir de la mano. Obtendrá de Dios, por la obra de Cristo, la gracia necesaria para salvarse, pues aquellas dos virtudes ya eran obra de la gracia y Dios no puede abandonar la obra de sus propias manos. Esto siempre había sido verdad, pero ahora estaba más claro que antes. Por eso dice Pedro, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Porque los oyentes eran gentiles que residían en un lugar que se hallaba dentro de los confines del país de Israel, por lo que no podían menos de conocer lo que se había divulgado por toda Judea. Sabían en general lo que había ocurrido con Jesús de Nazaret. Leemos con frecuencia en los evangelios que la fama de Cristo había llegado a todos los lugares de Canaán. Podían pues conocer el poder que Jesús había mostrado en sus milagros y en su predicación. La palabra anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo. Es Dios mismo quien proclama paz, en primer lugar, a los hijos de Israel. También conocían lo suficiente acerca del bautismo que predicó Juan, como introducción al ministerio de Cristo. Sabían qué hombre tan extraordinario era Juan y con qué empeño y diligencia
predicaba para preparar el camino del Señor. Sabían que Jesús había pasado haciendo el bien, enviado por Dios como Salvador y bienhechor de la nación. No estaba ocioso, sino que iba de una parte a otra y en todas partes sanaba a todos los oprimidos por el diablo, pues había sido enviado a destruir el poder del diablo. Sabían que los judíos le habían condenado a muerte y le habían matado colgándole de un madero. Precisamente al que había sido enviado y ungido por Dios, al que había pasado por todas partes haciendo el bien. Y para que no pensaran que les refería a algo que él conocía solo de oídas, Pedro les asegura que él mismo y los demás apóstoles eran testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Sí, mis amados amigos y hermanos, no ha quedado oculto para nadie en el mundo. No quedó oculto para los judíos hasta el último rincón de Israel, pero no ha quedado oculto para toda la humanidad. Dios ha usado todos los medios necesarios para que cada ser humano que nazca y crezca y se desarrolle en este mundo tenga la oportunidad de conocer de su gracia salvadora. Por eso nadie tendrá excusa ante Él un día. Y Él será juez, como dice la palabra, de vivos y muertos. Un día te presentará ante el Señor Jesucristo, porque todo ser humano tendrá que doblar sus rodillas ante Él. Pero es necesario que la dobles ahora para confesar tus pecados y arrepentirte de ellos, de modo que tenga la oportunidad de ser salvo y librado del juicio final. No espere a ir delante de Él cuando Él se presente como un juez solo para decirte: no te conozco, maldito al fuego eterno. No, mis amados amigos, que no se cumpla este dictamen en tu vida, porque tienes la oportunidad, ahora que escucha el mensaje de su gracia, de doblar tus rodillas y entregar tu corazón a Él. Ojalá que así sea, que Dios te bendiga y te ayude a hacerlo.